Hola, ¿cómo están? Bueno, hemos preparado un resumen luego de esta excelente jornada desde mi punto de vista, al menos que compartimos en ADE el viernes pasado. Muy lindo reencuentro con amigos, muy linda jornada de trabajo. Trabajamos en nuestra conferencia en dos partes. La primera parte para analizar este fenómeno de la incertidumbre, de la crisis y ponerlo en claro. Y una segunda parte para observar cómo es el comportamiento del cliente y qué es lo que nosotros podemos hacer en la realidad de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. Es bueno recordar que esta jornada es el marco del ciclo 2019 de ADE y la Escuela de Ejecutivos, de lo que va a ser este año el diploma en gestión de ventas o diploma en gestión comercial, diploma de ventas totales le hemos llamado, con la intención de formar empresarios que tengan la capacidad comercializar sus productos y servicios sin restricciones geográficas y sin restricciones de mercado, tal como se pensaba a la antigua. Es decir, que si uno nacía en Formosa, estaba condenado a venderles a los clientes de Formosa, a los residentes de Formosa, y vivir de un solo mercado. En el siglo XXI, con el advenimiento de la era de la información, con las tecnologías, hoy el mercado es el mundo. Y la principal restricción no está en el medio económico, no está en el capital. La principal restricción está en la manera de pensar. La principal restricción está en la manera de pensar. Esa fue una de nuestras conversaciones el viernes pasado. En la primera parte analizamos el fenómeno de la crisis y de la incertidumbre. Caracterizamos el concepto de incertidumbre. Ustedes recordarán, había una lámina con tres conceptos: certeza, riesgo e incertidumbre. Certeza es cuando uno puede imaginar un evento y sabe que va a ocurrir. Y mejor que mejor si sabe cuándo va a ocurrir. Es decir, desde el punto de vista de la probabilidad, uno puede decir que hay un 100% de probabilidad o un 95% de certeza estadística de que un determinado evento va a ocurrir. Riesgo es cuando uno tiene una probabilidad acotada. Tiramos una moneda al aire, hay 50% de probabilidad de que caiga cara, 50% de probabilidad de que caiga seca. En mayor o menor medida es tener la capacidad de asignar un riesgo de ocurrencia de un evento. E incertidumbre es aquella situación en la que uno no puede predecir qué es lo que va a pasar, y como no puede predecir qué es lo que va a pasar, entonces tampoco puede asignar una probabilidad. Y una de las cosas, por más que nos duela profundamente a los argentinos, categóricamente, es que esta que estamos atravesando no es una situación de incertidumbre, es una situación de riesgo. Sí sabemos que en un periodo preelectoral hay turbulencias en los mercados, postergación de la toma de decisiones, postergación en los consumos. Nosotros sí sabemos que cada vez que hay recambio y elecciones, la Argentina entra en inestabilidad social, en inestabilidad política que repercute en el resto de la economía, haciendo que las decisiones se posterguen, las decisiones de inversión se posterguen, que las decisiones de consumo se posterguen. No importa las ideas políticas que uno tenga, el hecho es el comportamiento de los mercados. Los mercados en momentos electorales en la Argentina entran en esto de esos comportamientos que dicen que no saben lo que va a pasar. Y ya lo hemos visto cada vez que pasan las elecciones, 6 meses después, la situación vuelve a cambiar. Este concepto de crisis, aprovechamos la antigua concepción esta de los chinos, de cómo escriben ellos el concepto, que no es un tema mío, esto es tan viejo como la época que yo tenía 17 años y las primeras conferencias a las que asistía sobre esto de la crisis. Los chinos lo escriben con dos ideogramas, el primero, peligro, el segundo, oportunidad. Peligro más oportunidad, o la combinación de peligro y oportunidad es lo que es la crisis. Me interesó que les quede claro que el peligro tiene dos ámbitos que lo originan. Uno, el entorno, el ambiente de los negocios, la sociedad, los mercados. Y dentro de este peligro del entorno, dijimos, hay situaciones que uno puede esperar y hay situaciones que uno ni siquiera puede imaginar. Las que uno puede esperar, más vale prepararse y responder a través del conocimiento y a través de la planificación.
y las que uno no puede ni siquiera imaginar. La verdad, en términos prácticos, no tiene mucho sentido porque uno ni siquiera puede imaginar cómo vamos a desarrollar una estrategia para algo que no podemos imaginar. Así que la que cuenta es aquella posición de riesgo. Por ejemplo, cómo vamos a hacer para atravesar en mi negocio los próximos 10 meses que tengo por delante. Cómo va a ser la estructura de costos, cómo puedo hacer para vender en otros mercados, cómo puedo hacer para incorporar nuevos productos, cómo puedo hacer para desarrollar una mejor combinación de mis productos. Esas son las cosas que el empresario debería estar pensando en este momento. Es un gran momento para la planificación y el diseño comercial, porque contrariamente a lo que la gente dice en la calle o se mal informan a través de los diarios, es un muy buen momento para prepararse para la etapa que está por venir, que es la post-crisis. Así que peligro, una parte en el entorno. Y hay otra parte del peligro, habíamos marcado, que tiene que ver con el propio individuo o con la propia empresa. Y habíamos dicho, ojo con aquella circunstancia en la cual la empresa ni siquiera sabe o no hace bien o no le importa hacer bien lo que tiene que hacer bien. Habíamos contado el ejemplo de aquel hotel. El empresario debería capacitarse, debería prepararse, debería planificar y fundamentalmente presupuestar sus actividades, etapa por etapa, periodo de tiempo por periodo de tiempo. Probablemente el mayor de los peligros que enfrentamos seamos nosotros mismos, como individuos y como organización. Una gran respuesta es el conocimiento, el conversar con colegas, el estudio, aceptar las propuestas de capacitación, por ejemplo este gran esfuerzo que está haciendo la Agencia de Desarrollo Empresarial en llevarles a ustedes esta oferta. Oportunidad. Oportunidad es aquella cuestión que está en el medio ambiente y que puede servir para alcanzar aquello que uno quiere. Es decir, es oportunidad cuando la organización o cuando el sujeto han definido previamente lo que quieren. Es decir, cuando el sujeto sabe lo que quiere. Si la organización, la empresa, no sabe lo que quiere, no hay forma de darse cuenta de si una determinada situación de mercado es oportunidad o no. Lo hicimos con ese ejemplo de los modelos de pensamiento que tenemos. Si decimos, todo va para peor, todo está para mal, no tiene sentido hacer el esfuerzo, es muy poco probable que encuentre oportunidades. Si en cambio digo, bueno, es un buen momento para intentar cosas nuevas, para intentar cosas distintas, para redefinir lo que vengo haciendo, probablemente sea esa manera de pensar una fuente de oportunidades. También lo dijimos a través de las láminas. Ojo que cuando en el entorno llueve, por más que uno sepa lo que quiere, va a terminar mojado. Con respecto a la crisis y la incertidumbre, atención, cuidado. No es lo mismo en todos los sectores de la economía. No es lo mismo en la Argentina en este momento el sector agrícola, el sector industrial, el sector energía o el sector, que es el verdaderamente golpeado, consumo interno. Entonces, primero lo que tenemos que revisar es en qué sector estamos y en función de eso va a ser nuestra estrategia comercial. Segunda cuestión, no es lo mismo el mercado total que un segmento. Lo dijimos con el ejemplo del taxista de Seiza, que a pesar de que está en consumo interno, a pesar de que está en un mercado en franca contracción, resulta que nuestro amigo había tenido la habilidad de enganchar un segmento, una parte del mercado, que tiene un comportamiento estable y de hecho es un comportamiento que está creciendo en momentos como este. Entonces, la habilidad del empresario, la habilidad del emprendedor, es lograr encontrar aquella porción del mercado que realmente mantiene o aumenta incluso en momentos como este su volumen de demanda, su volumen de consumo. Entonces, la crisis, entre comillas, crisis, no es homogénea, es sector por sector y dentro de un determinado mercado, cuidado, porque hay segmentos donde puede haber crecimiento y segmentos donde la contracción puede ser todavía más aguda. Y cuando vamos a analizar un mercado o un segmento, hicimos aquel ejemplo de dividir en dos el mercado. No se trata del volumen, la cantidad de clientes, no se trata tanto del dinero que cada potencial cliente, que cada individuo en el mercado posee, se trata más bien de la expectativa, es decir, si las personas que intervienen en el mercado creen que las cosas van a ir para mejor o van a empeorar. Cuando creen que van a ir para mejor, entonces están dispuestos a invertir y a consumir. Y cuando creen que van a ir para peor, por más que el mercado sea más numeroso en individuos y cada individuo tenga mayor poder adquisitivo, ese mercado va a ir en contracción.
Bueno, en la segunda parte analizamos el comportamiento del consumidor en momentos como este. Cuando el consumidor siente la incertidumbre, siente el temor, adopta tres comportamientos básicos que, si uno los lee desprevenidos, parecen contrapuestos, pero en realidad son complementarios, ¿no? El primer gran tema es que, como desconfío del futuro, lo que tengo es temor a consumir hoy. Estoy hablando específicamente del consumo interno. Como no sé lo que va a pasar, como hay volatilidad cambiaria, como aparentemente hay una posibilidad de cambio de gobierno que va a ser la antípoda de lo que está haciendo este gobierno, que no se sabe cómo va a reaccionar el mundo, que no se sabe cómo va a reaccionar la sociedad, no se sabe cuáles van a ser las pautas en la economía, lo que termina ocurriendo con el consumidor es que, por más que tenga poder adquisitivo, lo que hace es postergar el poder adquisitivo. Por favor, no caer en la trampa de los medios de comunicación, que los pobres, que la pobreza, que es cierto, la pobreza aumenta, pero más allá de que la pobreza esté batiendo récords, la Argentina sigue siendo un país de clase media. El 60% de la población, de hecho el 67% de la población, es o clase media o clase alta. Es cierto también que la clase media se está separando, es decir, los que son media alta tienen más poder adquisitivo y los que son media baja se está restringiendo el poder adquisitivo. También eso es cierto, pero no quiere decir que no haya poder adquisitivo en la Argentina. Otro día hablamos de qué se puede hacer con el país, no es esta la conferencia para eso, estamos hablando desde el punto de vista de la empresa. Entonces, lo que quiero significar es, la demanda, desde el punto de vista objetivo, no tiene por qué ser nula, no tiene por qué caer un 60%, dependiendo de los sectores. Lo que está pasando es que la gente se asusta, y como se asusta, posterga. Restringe y posterga. Y si no posterga, lo que hace es sustituir por productos más baratos, más económicos. Si antes viajaba en taxi, va a probar viajar en colectivo. Si antes comía bife de lomo, va a consumir bife de cerdo, de bondiolitas de cerdo. Están muy bien en cuanto a precio. Entonces, el primer comportamiento en situaciones de temor del consumidor es restringir las inversiones, restringir los consumos o postergarlos. Se ve mucho la sustitución. Los que antes iban al cine dejan de hacerlo, los que comían afuera dejan de hacerlo, los que compraban ropas de primeras marcas dejan de hacerlo y sustituyen por segundas marcas después de haber postergado. Es decir, el mecanismo es: primero se posterga el consumo, después, cuando la tensión de la necesidad aumenta, lo que se hace es sustituir. Lo segundo, el segundo comportamiento de momentos como el que estamos atravesando. No nos gusta el dinero. Hablamos largo en la conferencia sobre el tema del dinero. Lo que sabemos los argentinos es que el peso argentino no conserva el valor. Y como no conserva el valor, no bien lo recibimos, tratamos de desprendernos de él, tratando de ponerlo en cosas, ya sea alimentos, ya sea bienes durables, ya sea inversiones. Entonces, todo lo que tenemos en dinero, rápidamente tratamos de pasarlo a cosas como una manera de defendernos de la inflación. Y el tercer aspecto, el tercer punto de comportamiento es que cuando vamos a gastar, somos más exigentes por nuestro dinero, porque sabemos que en esta situación los mercados están retraídos. Entonces les contaba aquel que compraba ropa y nos reímos un rato largo todos juntos, porque había comprado un saquito, un pantalón, otro saquito más, y ahí nomás pedía que le regalen una corbata. Y si no le regalaban una corbata, era capaz de irse a la tienda de al lado, donde sí le regalaban. En momentos como este, el consumidor exige mayor valor a cambio del dinero. Resumiendo, entonces, postergación del consumo, aversión a tener dinero en la mano y mayor exigencia a nivel del consumo. Y con esto estábamos entrando en la etapa de las conclusiones. Habíamos presentado una lámina y habíamos dicho, bueno, hay que analizar cómo está mi sector, cómo está mi mercado, y si mi mercado estoy yo en un segmento que mantiene su demanda o estoy en un segmento donde la demanda se está contrayendo. Esto es lo primero. Entonces, las recomendaciones técnicas sobre gestión comercial no son uniformes para todas las personas, no son uniformes para todas las empresas. Lo primero que hay que ver es en qué situación se encuentra su empresa. Lo primero es mirar el segmento.
Y además de mirar cómo está la posición de mi segmento en cuanto a las expectativas, es decir, si la gente está con ganas, con propensión a la inversión al consumo, o si está con restricción frente a eso, lo otro que tengo que mirar es si mi producto o servicio es postergable o no postergable, ¿no? Es decir, uno puede, por ejemplo, postergar el esparcimiento con la familia. Uno, por ejemplo, puede postergar la compra de una prenda de ropa. Uno puede postergar la compra de una computadora. Lo que no puede postergar es la alimentación, ¿no? Lo que puede hacer es sustituir la alimentación. Si la posición es de postergación, si la posición es una necesidad que la gente puede postergar, era el ejemplo que les contaba de aquel señor en Aeroparque que en su negocio, señor Garbarino se llama, había puesto la tablet y decía valor habitual 44.000 pesos. Oferta, solo por hoy 32.000 en 12 cuotas. ¿Tá? Es decir, hacerle creer al cliente que hay una oportunidad de precio y darle cuotas, porque el cliente sabe que mientras más cuotas, piensa, porque esto es un autoengaño, mientras más cuotas, más le gana la inflación. Entonces este señor de Garbarino, nótelo por favor usted, no lo hacía con una notebook de última generación y gran valor de mercado que un técnico en informática, un diseñador gráfico no puede postergar. Él lo hacía con una tablet, que si bien es tecnología, si bien es un bien durable, una tablet es un producto que no tiene alta demanda, cuyo mercado se está cayendo y que claramente es un producto que es postergable. Entonces, ese tipo de productos son susceptibles de ser considerados bajo esta estrategia de la oportunidad, y de la oportunidad de precio y de la oportunidad del financiamiento. Lo otro es, si el producto no es postergable, si el producto o servicio no es postergable, por ejemplo, los servicios de un abogado, por ejemplo, los servicios de un médico, uno podría decir, bueno, perfecto, este es el precio, pero no te preocupes por el pago, ¿no? Lo vamos a ver cuando pase esta situación. Eso es una manera de ganar clientes. Uno va a decir, bueno, pero ¿y cómo vive la empresa? Ok, es cierto, habrá que tener una parte de cosas que uno cobra y una parte donde uno va generando un mercado para el futuro. Pero cuando hay una necesidad que no es postergable y el cliente tiene mucho susto y se encuentra con que no tiene el poder adquisitivo o que hay diferencias de precio, esa es la oportunidad para que un segundo actor gane la posición. Y la oportunidad para ganar la posición tiene que ver con el precio, otra vez, y el financiamiento. Y por supuesto, no hace falta que yo hable que en cualquiera de las situaciones, el mayor valor a cambio del precio es lo que termina determinando la decisión del cliente. Entonces, oportunidades en precio, financiamiento largo, tomando las previsiones del caso, y mayor valor a cambio del dinero, suelen ser estrategias de venta que tienen un muy buen efecto en este momento donde llueve y seguramente vamos a salir mojados. Para terminar, 2 ideas más. Atención en esto de definir su estrategia para este momento. En todo momento un cliente que compra por 4 razones: precio, disponibilidad de producto, respaldo y financiamiento. Vamos de vuelta: precio, disponibilidad, respaldo y financiamiento. Siempre, en todo momento de mercado, sea cual sea la expectativa, sea cual sea el cliente, los determinantes de la compra son siempre alguno de estos 4. El tema es que no se presentan siempre en el mismo orden. Dependiendo de la circunstancia del mercado y dependiendo del cliente y sus circunstancias en ese momento, precio es más importante que accesibilidad, financiamiento es más importante que precio. Veamos una cuestión. Si un determinado fabricante de aberturas de madera en un determinado momento se queda sin la madera, sin el insumo, ¿qué le importa más? ¿Que le entreguen rápido o el precio? Si ese determinado ejemplo, un panadero que necesita harina para producir, se queda sin capital de trabajo y necesita harina porque si no su panadería no funciona, ¿qué le importa más? ¿El precio o el financiamiento? Con esto, ¿qué le quiero decir? No crea que precio es el valor determinante siempre, no crea que disponibilidad. Es decir, depende de la circunstancia de cada cliente en cada momento. Y es importantísimo que cada vendedor interprete la posición del cliente que tiene adelante en ese momento. Esto es un trabajo no de estrategia comercial, esto es un trabajo de 1 a 1.
caso por caso. ¿Qué define más? ¿El precio, la entrega, el respaldo o la financiación? Y ese era el segundo trabajo práctico que le habíamos dejado. Para terminar, la última idea fue, ojo con el financiamiento. Todos decimos, bueno, no se puede financiar porque hay alta inflación. Falso. Sí se puede financiar y el financiamiento es altamente valorado. Algunos dicen, bueno, financio en dólares, entonces yo le doy este producto y usted me lo paga en 10 cuotas. Este producto que vale $10, usted me lo paga en 10 cuotas de $1. Y con eso yo más o menos me defiendo. Bueno, claramente el dólar es una mejor alternativa que el peso. Pero el viernes, cuando nos vimos todos juntos, el dólar estaba en franca subida y hoy apenas lunes, 3 días después, resulta que el dólar acaba de bajar 1,50 a esta hora. Veremos mañana o la semana que viene, o sea, hay alta volatilidad y va a seguir habiendo. Pero digo, claramente el dólar no me convino el viernes para hacer una operación que voy a cobrar hoy. Entonces, en la Argentina, contrariamente a lo que se piensa, esto de hacerlo en dólares no es tan piola, digamos, no es una manera de resguardarse. El problema de la Argentina sigue siendo la volatilidad en los precios relativos. Otro día hablamos de eso, es un fenómeno de la economía, pero no se sabe realmente qué vale cada cosa en términos de intercambio. Lo que uno debería saber es que para hacer mi producción de pan necesito, en mi panadería del ejemplo, 3 bolsas de harina por día, entonces yo perfectamente podría financiar siempre y cuando el concepto sea harina. Entonces yo tendría que decir, bueno, el valor de la harina en el mercado central es tanto, entonces yo te financio en 10 cuotas que valen 3 kilos de harina, 4 kilos de harina, y bueno, en fin, lo que dé. Es decir, una unidad de cambio que no sea la moneda, que no sea tampoco el dólar, contrariamente a lo que se piensa, sino que me permita a mí mantener mi activo real, mi capital de trabajo, para seguir creciendo y haciendo negocios. Bueno, para el tiempo que estuvimos, más que aprovechada la jornada, más que aprovechable, este resumen es para que no se pierda, para que recuerden, para que los que tengan ganas y tiempo puedan repasar las láminas de la clase, hacer los trabajos prácticos, para decirles entonces que los espero en el diploma en gestión comercial que vamos a dictar a partir del mes de junio en conjunto con la Agencia de Desarrollo Empresarial. Que si pueden, tienen el tiempo y las ganas, vale la pena que lo hagan, les va a cambiar la manera de pensar, les va a enseñar a pensar y a ser diferente en gestión comercial, a romper esos paradigmas de que uno está condenado a lo que el entorno diga, a lo que la sociedad diga. Es mucho lo que puede hacer el individuo. De hecho, cada vez que uno está, cada vez que vos estás, hay una diferencia. Y sobre todo si uno desarrolla su capacidad, y esa capacidad intelectual y esa capacidad de hacer lo traduce en habilidades prácticas. Así que el agradecimiento de siempre a ADE por la excelente jornada, a los amigos con los cuales nos hemos vuelto a reencontrar una vez más. Es un inmenso placer, honor y alegría juntarnos allá. Y bueno, espero verlos en junio en el diploma en gestión comercial de la Escuela de Ejecutivos y la Agencia de Desarrollo Empresarial para el norte de la Argentina. A disposición, como siempre. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias.